en este video te vamos a hablar un poco sobre la historia de los derechos humanos. Bueno, mi equipo está conformado por su servidora, Luz Valeria Gómez Salgado, Adamaris Tetzta Loesa, Diego Uriel Guindó Salinas, Lucely de Belén Salmerón López, Fernanda Verónica Peñalosa Soto, Rosedith de la Cruz Brito, Juan Antonio Rodríguez Arabia y Linda Marucén Paco Lemos. Bueno, mis compañeros a continuación te darán a conocer un poco más de información sobre el tema. A continuación, mis compañeros se encargarán de explicarte un poco más del tema y de que tú entiendas qué es la historia de los derechos humanos. A continuación, empezaremos con la introducción. Introducción a la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos son las libertades y garantías que todas las personas tienen simplemente por ser humanas, sin importar su raza, género, religión o lugar de origen. Aunque hoy se consideran universales, la idea de que todos tienen derecho a cambio y evolucionado a lo largo de miles de años, desde las antiguas civilizaciones como la Grecia y Roma, donde empezaron a surgir ideas sobre la dignidad y la igualdad, hasta documentos clave como la Carta Magna en Inglaterra en 1215 o declaraciones durante la Ilustración, el concepto de derechos humanos se fue moldeando gradualmente. Sin embargo, el término derechos humanos tal como lo conocemos hoy se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional vivió las terribles consecuencias de los abusos contra la humanidad. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas universales, esenciales para todo tipo de personas sin distinción alguna. Nos permite proteger la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Son interdependientes, nos garantizan una vida digna con condiciones básicas, tales como la vida, la salud, el trabajo y la libertad de expresión. El tema es los antecedentes de los derechos humanos en la antigüedad. Antes que nada, los derechos humanos son normas que protegen la dignidad y la integridad de todas las personas. Aunque este concepto se hizo oficial en el siglo XX, sus antecedentes se encuentran en la antigüedad. En las primeras civilizaciones ya existían leyes y pensamientos que buscaban el orden y la justicia en la sociedad. Uno de los primeros ejemplos fue el Código de Hammurabi, creado en la antigua Mesopotamia. Este código buscaba leyes escritas que establecían castigos para regular la vida diaria. Su importancia fue que las leyes quedaran por escrito y eso ayudó a que hubiera justicia, aunque no todas las personas eran tratadas igual. En la antigüedad grecorromana no se llegó a tener una idea clara ni precisa de la identidad del hombre y de sus correspondientes derechos frente a la comunidad y autoridad política. Se consideró que los hombres formaban parte de su comunidad y formaban parte de ella como la parte de un todo. La primera declaración de derechos humanos que se considera así en la historia fue el Cilindro de Ciro, el cual liberó esclavos, estableció una libertad religiosa y una igualdad racial. Los derechos humanos en la antigüedad como tal no existían como conceptos únicos, pero surgieron precursores clave basados en la libertad y en la dignidad. Los antecedentes de los derechos humanos en la Edad Media. Bueno, para empezar, los derechos humanos no aparecieron de la nada. Estos surgieron porque hubieron varios hechos que ayudaron a formar la idea de que las personas necesitamos de los derechos para poder vivir una vida plenamente. El primer hecho importante fue la Carta de Magna. Esta carta fue firmada en 1215 en Inglaterra y estableció que los reyes no deben de actuar de manera injusta y que incluso ellos deben de seguir ciertas leyes. Esto ayudó a disminuir un poco el poder de la corona, pero claro que solo benefició a los nobles. El segundo hecho importante fue la influencia de la Iglesia y el pensamiento cristiano, en la que Santo Tomás de Aquino aportó con la idea de que los derechos son parte de la naturaleza y que todos deben de ser respetados. Y por último, las asambleas que se realizaban en Inglaterra y en España, con el fin de disminuir el poder de la corona y que fueran pocas decisiones las que tomaran. Estas se realizaban con los nobles, los clérigos y en algunos casos con los representantes del pueblo. A cierto punto, estas reuniones se ayudaron a disminuir el poder del rey. Por último, en algunos reinos comenzaron a surgir leyes y normas que protegían algunos derechos humanos, como el derecho a tener un juicio justo y el derecho a tener una propiedad. Hoy en día tenemos un conjunto de derechos
integrales que nos permiten vivir con dignidad y respeto, que se han expandido para abordar desafíos modernos como lo es la era digital y la igualdad de género. Estos derechos son universales, inalineables, indivisibles e independientes, que quiere decir que no importa cómo seas o quién seas, tienes que tener acceso a estos derechos. Y yo hoy les voy a hablar de algunos derechos humanos claves que tenemos hoy en día y se clasifican en distintas categorías, como los derechos políticos, derecho a la vida y a la libertad. Todos tenemos el derecho a la vida y a la libertad, por lo tanto queda prohibido los tratos inhumanos, la tortura y la esclavitud. Tenemos el derecho de igualdad ante la ley y también tenemos el derecho de un juicio justo. Libertad de expresión y de pensamiento. Tenemos el derecho de opinar y expresarnos libremente y eso incluye la religión. Participación política. Todos tenemos derecho a votar, además de que es nuestra responsabilidad. Tenemos que participar en elegir a nuestro gobierno. Derechos económicos y sociales. Tenemos el derecho al bienestar y a la dignidad. Derecho al trabajo y sindicato. Tenemos el derecho a trabajar en condiciones justas y con un salario justo. Nivel de vida adecuado. El acceso a la alimentación, la vivienda y la vestimenta, además de que también la atención médica, es un derecho y una necesidad. Derecho a la educación. La enseñanza debe de ser gratuita y fundamental en sus etapas elementales. Derechos de nueva generación. Tenemos el derecho a tener un medio ambiente sano. Este derecho es reconocido cada vez más debido a la crisis climática. Derecho a la paz y al desarrollo. Todos los pueblos y países tenemos el derecho de vivir en paz y progresar. Y como estamos hablando de derechos de nueva generación, obviamente no podían faltar los derechos digitales. Todos tenemos el derecho a la protección de datos, por lo tanto, queda prohibido el ciberacoso. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los países entendieron que tenía que existir una institución que garantizara la dignidad humana. Por ello, el 24 de octubre de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual es el órgano más importante ya que es lo más cercano que tenemos a una gobernanza global. Su objetivo principal es mantener la paz, prevenir futuros conflictos, defender los derechos humanos, también la promoción de la igualdad de género y supervisar que los países cumplan con las leyes que imponen. En la actualidad hay 193 países miembros de la ONU. La ONU está conformada por 6 órganos principales. El primero es el Consejo de Seguridad, el segundo la Asamblea General, el tercero la Secretaría, el cuarto el Consejo Económico y Social, el quinto el Consejo de Administración Fiduciaria y el sexto la Corte Internacional de Justicia. La relación de la historia de los derechos humanos con la ONU es directamente fundamental, ya que la ONU después de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1948 creó un documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció que todos tenemos derechos, todos nacemos libres e iguales, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a no ser discriminados, tenemos derecho a la vida, etc. La ONU es una organización fundamental en la historia de los derechos humanos porque nace para evitar más guerras y proteger la dignidad humana. Hoy en día hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, respeto e igualdad. Los derechos humanos son las garantías que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir, sin importar nuestra edad, género, religión o forma de pensar. Son universales, es decir, aplican para todos sin excepción. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconociendo que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este documento marcó un antes y un después en la historia, estableciendo derechos como la educación, la vida, la libertad, la justicia y la paz. Sin embargo, aún existen injusticias y desigualdad. Por eso los derechos humanos no solo se estudian, se practican todos los días, respetando a los demás, rechazando la violencia y actuando con honestidad. Como jóvenes,
Podemos promoverlos evitando el bullying, apoyando a quien lo necesita y levantando la voz ante las injusticias.